Buenos días. Vamos entrando, por favor. Por favor, los voluntarios, ya que baje la gente que esté esperando. Bueno, vamos a iniciar la primera sesión de la segunda jornada del curso Prensa y Poder, 10ª edición, en busca del futuro, digitalización, sostenibilidad y salud. Antes de nada, como hay muchísima gente que nos está viendo por los canales de televisión, sobre todo quiero saludar a uno que ha sido ponente a lo largo de estos 10 años en esta casa, un grandísimo empresario. Algunos de ustedes lo conocerán, se llama Vicente Garrido Capa, fundador de Lingotes, que a sus 90 años nos está siguiendo, y yo tengo la prueba de que nos está siguiendo porque da consejos a unos y otros. Un saludo, Vicente, y también a Vicario y Balbino, que están por ahí siempre aportando lo que pueden. Bueno, decía que tras el espectáculo grandioso espectáculo de conocimiento del mundo que viene, más bien del mundo que ya está aquí, dibujado ayer por la directora general de Google en esta sala, la directora de Telefónica y la exministra Ana Pastor, hay alguien que no podía faltar como gran representante de los empresarios españoles, mucho más al cumplirse el 10º aniversario de este curso, en el que siempre nos ha acompañado. Antonio Garamendi Lecanda, un fijo en todas las estaciones, siempre ha dicho sí, que lo hemos llamado, y además me consta que tiene una gran relación con emprendedores y empresarios, digamos, en esta zona. Es un honor, Antonio, para nosotros, y un privilegio que estés aquí. Y quiero confesarte, pues ya sabes que aquí hablamos por corto y por derecho, que ayer estuve cavilando con el director gerente de la casa, Enrique García Agüero, acerca de la modalidad de proponer a Garamendi de plantilla de la casa, y estábamos dudando en si fijo discontinuo o pasaba directamente al módulo de autónomos. Y bueno, luego nos lo dirá, pero ya yo creo que 4 veces en esta casa hay que tener algún detalle con Antonio. Bueno, ambas podrían servirnos, digo la modalidad que escojas, podrían servirnos, siempre podemos asesorarnos con la nueva Eleanor Roosevelt de todas las Españas para que nos dé consejo. Una muchacha de gran capacidad metamórfica, llegada desde el Ferrol, y que al parecer está imbuida por el Altísimo para redimirnos a todos, desde los parias de la tierra a los grandes tenedores de acciones en las grandes multinacionales. Bueno, bromas al margen, porque Antonio tiene un gran sentido del humor. Decir que nunca un presidente de la COE, desde su fundación, que ha llovido, lo tuvo más difícil. Yo he conocido a todos, desde José María Cuevas, Carlos Ferrer Salat, los distintos y tal, pero nunca el jefe de los empresarios españoles, el representante de los empresarios españoles, tuvo que enfrentarse a más dificultades objetivas, unas impuestas por las circunstancias y otras sobrevenidas por mor de actores inesperados dentro de esas circunstancias, de lo que podríamos llamar normalidad democrática. Antonio, sin embargo, nieto, hijo y bisnieto de empresarios, de casta le viene al galgo, no podía faltar en un curso semanal sobre la nueva sociedad digital que golpea y cambia sustancialmente todas las percepciones que teníamos hasta la fecha sobre asuntos básicos como es la sanidad, la educación, la supervivencia, el agua, la alimentación. Y no podía faltar la voz significada y significante del jefe de los empresarios españoles,
que además es un amigo, como decía antes, entrañable de esta casa. E incluso cuando llega muy tarde en las madrugadas a su domicilio, hasta los caldos de San Gabriel le sirven para reencontrar su espíritu. Bien, ya he dicho lo que tenía que decir y termino. Sin empresa no hay modernidad. Sin empresa no hay avance ni progreso. Y sin empresa no hay ni democracia ni libertad. Antonio, bienvenido y estamos a tu disposición para escucharte. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días y también muy buenos días a todos los que me estáis viendo por el streaming. ¿Qué decir a la presentación, ¿no? de un buen amigo? Lo primero, es evidente que siempre que se me llame estaré. Es así, y no solo se debe al buen caldo de San Gabriel. Me gustaría también agradecer también a los gabrielistas, ¿no? A la congregación también aquí, primero la labor que hacen, que yo creo que es importantísimo, luego lo haré, porque también esa parte de la formación profesional es una clave, es la clave fundamental precisamente de ese recorrido en el que tenemos que trabajar todos. Y la verdad es que sí, me siento... Pues, ¿por qué no decirlo? Me sentiría muy a gusto en la congregación. No sé si me harían ponerme hábito o no, pero bueno, como dicen por ahí, el hábito no hace al monje, o sea que no pasa absolutamente nada. Bien, yo creo que en este año, ¿no? El título de las jornadas, ¿no? Cuando se dice prensa y poder, yo creo que esa es la primera, que siempre es la grande, ¿no? Pero la palabra es en busca del futuro, digitalización, sostenibilidad y salud. Y Graciano decía que efectivamente nos han tocado unos tiempos difíciles y complicados. Hablaré algo de digitalización, pero creo que va a ser difícil hablar de digitalización si no hablamos también de lo que estamos viviendo, que es lo que yo creo que ciertamente la gente pregunta y quiere. Desde el punto de vista de la digitalización, yo creo que es tan sencillo como que el que no esté digitalizado no existe. O sea, yo ya no creo que sea un tema de un sector. Es algo donde todos, es un tema transversal, donde todo está digitalizado. Yo creo que ese es el elemento que hay. Y la realidad es que la propia digitalización ha transformado el mundo. En estos momentos estamos viviendo, y entraré más adelante, estamos viviendo en un proceso donde la globalización realmente nos está cambiando el mundo y donde el espacio de los poderes, lo que es esa lucha económica de poderío en el mundo de Estados Unidos, de China, de cómo en estos momentos prácticamente todo el mundo tiene las noticias al momento, de cómo las fake news prácticamente son el 30% de las noticias que corren por las redes, de cómo en los anuncios que podemos ver en los periódicos o en los digitales están gestionados por la inteligencia artificial, por ordenadores. Realmente nos hace meditar de cómo en estos momentos uno de los elementos más importantes de seguridad que deberíamos de tener es hablar de lo que es la seguridad informática, de lo que es la ciberseguridad, donde ya en España en estos momentos trabajan 125.000 personas y faltan todavía 25.000 más. Yo creo que eso nos hace reflexionar de un cambio profundo en el mundo. Eso sería la primera reflexión. Y en esa reflexión yo, sí, y además estando en una institución de la Iglesia, yo creo que es interesante poner a la persona en el centro de las cosas. Yo creo que no debemos de perder el espíritu, perdonadme que lo diga, analógico. Y digo, ¿por qué analógico? Pues porque por mucho que tengamos el teletrabajo, que hemos tenido que trabajar ahora y hacer la ley del teletrabajo, por mucho que utilicemos los WhatsApps, por mucho que utilicemos el trato personal, el trato humano, el pensar en los demás, yo creo sinceramente, y por eso sinceramente, Graciano, es un gusto estar aquí porque me lo pones a huevo, porque aquí se puede hablar de estas cosas. Yo creo que es clave, que es en todo momento y en toda situación poner a la persona en el centro de las cosas. Desde el plano de la digitalización, en España
Desde el punto de vista de lo que es el despliegue de redes, pues somos los números 2 del mundo, o sea, estamos 2, 3, pero tenemos 10 veces más redes que en Alemania, por ejemplo, o sea, es decir, desde el punto de vista de lo que es la capilaridad de las redes. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de lo que es el informe DESI, que se habla de la capacidad de la preparación de España desde el punto de vista de todo este boom digital, realmente todavía estamos en un puesto 16 en Europa. Podemos pensar y decir, bueno, pues estamos bien, estamos en la media. Bueno, pero sí que Europa detrás del mundo no es nadie. Es decir, realmente estamos muy atrasados y es algo por lo que en estos momentos nosotros, por ejemplo, en COE tenemos un proyecto donde estamos formando a casi 60.000 personas. Es un proyecto, en este caso, con Telefónica, precisamente para arrancar en lo que es la transformación digital, en la preparación de la gente, en la formación, precisamente desde el área digital. Y es por esto por lo que os decía que no es solo un tema de ingenieros, porque en las áreas digitales faltan más de 100.000 personas en España para trabajar en ello, también en el resto de países, tengo que aclarar, pero estamos hablando de grandes compañías españolas donde faltan 2.000 personas en plantilla para estos temas, ingenieros, no solo ingenieros, técnicos intermedios, y es algo donde, por eso, yo creo que la formación va a ser uno de los elementos clave precisamente de transformación, de que nuestro país realmente pueda hacer los deberes. Hemos firmado, dentro de los 15 acuerdos que hemos firmado, en este caso de diálogo social, hemos firmado uno muy importante que parece que pasa desapercibido y que yo creo posiblemente es de las cosas, lo comentaba ahora, que más van a influir, que es el efecto de la formación profesional. Yo creo que es hablar de la formación dual. ¿Qué significa la formación dual? La formación dual significa que los centros de estudios, los centros, en este caso, de formación profesional, estén interrelacionados con lo que son las administraciones, con lo que son el ministerio. Estamos hablando de que hay que hacer titulaciones mucho más modernas, es decir, puede haber espacios donde la titulación puede ser de 1 año, donde pueden ser de 2, de 3, cambiar los modelos. Tiene que ser una formación continua, que es la que hay que hacer, y las empresas a la vez participar en esa formación. No queremos dar clases, lo comento de antemano, pero sí queremos participar en la gobernanza, porque son las empresas las que saben y conocen cuáles son las necesidades de futuro. Yo creo que ese es un paso importante que se ha dado, y yo ahí, así como otras veces decimos que no nos gustan las cosas, pienso que tenemos un camino por recorrer importante entre todos, entre los centros de formación profesional, entre las empresas y entre los gobiernos. De la misma manera, tengo que decir que no comparto en absoluto lo que ha sido, en cambio, la ley de educación, donde también todas las organizaciones de los colegios, tanto privados como concertados, están en la COE. Hemos ido a negociar con el gobierno y pensamos que hay, pues sinceramente no podemos compartir, porque yo creo que la educación, para empezar, corresponde a los padres. Eso es lo primero, esa responsabilidad. Y en segundo lugar, yo creo que hay una serie de principios, como por ejemplo en el caso que a nosotros nos atañe, como es el espacio de lo que es ser empresario en este país, pues yo creo que todavía hay muchísimo recorrido por hacer. Y lo cuento siempre, seguimos viendo en televisión, y los niños es lo que captan, bueno, y los jóvenes, que una serie de televisión, Bart Simpson, el malo, ya sabéis quién es, el que tiene la nuclear echa humo, que por cierto las nucleares no echan humo, pero ahí está. O tenemos una serie de televisión que se llama Aida, donde el empresario, que tiene un bar, ¿no?, es muy simpático, pero lo tiene todo. Es machista, es sexista, es egoísta, es un fenómeno, ¿no? Yo creo que estas cosas tenemos que cambiar, y es por eso por lo que esa parte, o en esa parte, vamos a decirlo, de esos cambios que ha habido, no podemos compartir. Pero hoy por hoy, en día, todos los procesos de digitalización son los que van a cambiar también los procesos industriales, y lo que nos están diciendo ya y sabemos ya es de cómo se están acabando los empleos tradicionales, como en su día ocurrió con el motor de combustión, por ejemplo, y de cómo nos tenemos que preparar para ese futuro, y cómo va a haber muchísimos buenos y estables empleos, pero que van a ser diferentes a los de ahora. O incluso los empleos que tenemos hoy en día,
van a estar, pero nos tenemos que preparar para poder realmente gestionarlos. Yo creo, pero vamos, estamos hablando de cualquier empleado y de cualquier empleo, y también desde el punto de vista empresarial igual. Yo soy el primero que se tiene que formar todos los días. Yo creo que es algo en lo que tenemos que ser conscientes, no el poder decir esto es así, no. Es que tenemos cada uno que poner nuestro planteamiento de responsabilidad para que el colectivo funcione. Estamos en un momento donde además, lo venimos diciendo también, España tiene un déficit grande de lo que es inversión en innovación, porque eso todos los elementos también claves desde el punto de vista para avanzar en todo el efecto de la digitalización. En España se invierte en innovación el 1,3% del PIB. Y además, en algunos casos, además está hasta retocado, porque hay una parte que lo hace el mundo de la universidad, pero que no acaba en innovación real. Los objetivos españoles eran llegar al 2% del PIB. Estamos en el 1,3%. Pero en los acuerdos de Lisboa, ya de hace unos años, nos comprometimos como Europa a prácticamente invertir hasta el 3% del Producto Interior Bruto español en innovación. Estamos muy lejos de ello. Pues en este caso también diría que va a ser complicado que ganemos el futuro si no somos conscientes que tenemos que innovar. Es parte de otro de los esfuerzos, y una gran parte en ello vendrá con la digitalización. Fondos europeos, bueno, pues prácticamente el 40% de los fondos van a ir a la digitalización. Yo creo que es algo donde tendremos que ver cómo, y habrá que estar vigilando cómo los atacamos, cómo los trabajamos precisamente para que lleguen a ellos. Y junto a la digitalización, pero que también va en esa medida, tendremos el efecto de la sostenibilidad. Y lo digo porque son los dos espacios donde se va a mover el mundo. Y la sostenibilidad, en el mismo sentido, llega a través de la innovación, y la sostenibilidad es la que nos tiene que dar también, pues en muchos casos, el espacio de crecimiento de nuestro país, como pueda ser en materia, por ejemplo, de la energía, donde va a ser vital hablar de autoabastecimiento, y más en la situación que vivimos. Me gustaría y luego estoy, por supuesto, a vuestra disposición para las preguntas, que al final son más interesantes. Yo creo que cuando vas a un acto, normalmente la gente descansa y está esperando a que lleguen las preguntas para hacer la pregunta, que es lo que le interesa preguntar. Por tanto, no quiero enrollarme mucho, pero sí me gustaría contaros dónde estamos, qué es lo que estamos viviendo. La situación que estamos pasando en este momento es una situación delicada. Yo creo que es un momento complicado de nuestro país, del mundo. He hecho antes una referencia a lo que es ese espacio entre lo que es Estados Unidos y lo que es China, y donde Europa, pues la verdad es que somos muy pequeñitos, y donde encima Rusia ha entrado en acción. Yo creo que esto es una realidad que está ahí, y que realmente, nos guste o no, es ese futuro que nos viene, y hay que gestionar cómo se va a cuantificar, por un lado, y cómo se va a trabajar esa política de bloques. Es verdad que la guerra de Ucrania nos está llevando a una situación complicada, pero no deja de ser menos cierto que teníamos problemas antes de la guerra de Ucrania. En diciembre del año pasado, la inflación ya era el 6,5%. ¿Y por qué hablo del año pasado? ¿Y por qué hablo del 6,5%? ¿Y por qué hablo de la inflación? Porque, si os dais cuenta, nos ha aparecido una palabra que nos habíamos olvidado hace muchísimos años, y donde desde hace muchísimos años no gestionábamos con ella, que se llama la inflación. Y es una palabra que nos ha venido a ver, y que parece que ha venido para quedarse. Recordar que nos decían, no, esto es coyuntural, Ahora ya nos están diciendo, esto va a estar en el tiempo, por tanto, de alguna manera va a ser estructural. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que precisamente no se haga estructural. Y es por eso por lo que, y quiero comentar, por lo que se está hablando todos los días, y se nos plantea la famosa palabra del pacto de rentas, que creo que lo estáis oyendo. Y hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno, lo he dicho ahora ahí arriba, pues hace un planteamiento diciendo, no, si aquí lo que hay que hacer es subir los impuestos a las empresas, que las empresas paguen más,
y entonces ya está arreglado. Ya hemos arreglado el pacto de rentas. Y es que eso no es un pacto de rentas. Es que yo creo que hasta el nombre está mal puesto. Es decir, porque el pacto de rentas lo que consiste es en ver cómo entre todos, somos capaces de hacer frente al futuro, gestionar bien la economía española y entre todos parar la inflación. Porque el problema es que como la inflación 6,5% en diciembre, recordar, subió al 8,9, bajó al 8,2, se fue al 9,8 también y el último dato fue el 10,2%. Es una barbaridad. El problema es que si lo hacemos mal, podemos tenerla de forma estructural. ¿Por qué? Porque en la inflación, evidentemente, hay una serie de productos que influyen muchísimo en ella. ¿Cuáles son? Pues básicamente lo que es la energía y lo que son, sobre todo, los productos de primera necesidad, la alimentación, que es donde realmente está la banda. Estamos viendo cómo el petróleo, que por cierto en los presupuestos generales del Estado estaba calculado a 60 y no lo han cambiado, está a 120. Pensar que cada 10 puntos de subida del petróleo son 4.500 millones de euros más que tenemos que pagar en España. No se ha mirado, porque esas cosas no se miran. Es decir, aquí parece que los gobernantes solo miran en cómo recaudar, cómo facturar, pero no cómo gestionar. En las empresas nos preocupamos de facturar, pero nos preocupamos luego de ver cómo gestionamos las cosas, ¿no? De hecho, tenemos un cálculo en COE, a través de institutos económicos, donde el Estado se podría ahorrar hasta 60.000 millones de euros en gastos. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto de la inflación? En ver cómo la paramos. ¿Y cómo la paramos? Pues la paramos simplemente que en esa inflación que llamamos subyacente actuamos para no hacerla estructural. Es decir, que sea coyuntural la parte de la energía, que sea coyuntural la parte de los precios, vamos a decirlo, de esos precios básicos. Pero no empecemos a tocar salarios, no empecemos a tocar otra serie de temas, porque realmente lo único que haremos es conseguir más inflación. Como consecuencia de la inflación hay otro dato muy relevante. El Estado va a recaudar posiblemente entre 20.000 y 30.000 millones más de euros este año. Digo de más. Y sin embargo, en estos momentos España, los españoles, porque las deudas se pagan, tenemos un 120% de deuda pública. Recordar cuando Europa, y cuando estábamos preocupados porque teníamos un 98%. La gente piensa que no hay que pagarla, sí hay que pagarla. Y recordar cuando Europa, antes del COVID, nos estaba pidiendo que las cuentas del Estado no tuvieran un déficit superior al 3%. Recordar, cuando el objetivo era bajar del 3%. Bueno, pues ahora tenemos el 7%. ¿Vamos a tener el 7% de déficit recaudando casi 30.000 millones? Yo creo que eso es y en lo que debería de hablarse en el pacto de rentas también. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que contener todo lo que sea la inflación de absolutamente todo. Y tan inflacionista es que todos los españoles le estamos pagando a una empresa, que es la mayor que es el Estado, pues de 20 a 30.000 millones más. Yo creo que son temas que están encima de la mesa que realmente hay que hablar. Y es por eso por lo que nosotros decimos que no solo hay que hablar de los salarios, que sí, también, y también lo he dicho ahí arriba. Hay otro dato, yo creo, muy importante. La ministra hoy ha dicho, efectivamente, que es que todo es que las empresas ganan más. Bueno, pues os voy a decir, son datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, donde trabajan 500 economistas, por cierto. El gap negativo, o sea, la diferencia negativa del año 21 al 22 de los beneficios empresariales, no, del 20 al 21, perdonad, son menos 100.000 millones de euros. Y los datos negativos de los beneficios empresariales del primer trimestre de este año son menos 6.000 millones de euros. Entonces, cuando te dicen, no, ganas más, no sé dónde está, porque el dato es que son menos 100.000 millones por un lado y menos 6.000 por otro.
y a la vez las empresas, yo estaba poniendo un ejemplo porque todo el mundo está pensando solo en las grandes empresas. Cualquier persona que tenga un bar hoy está metiendo ahí el aire acondicionado y ahí le está veniendo en vena ese coste que tiene. Bueno, a ver cómo le sube los impuestos, cómo paga los gastos y cómo sube los salarios. La verdad es que lo tiene harto complicado. Y además, ¿cómo puede decir alguien que se están forrando cuando llevan 2 años cerrados? Lo digo porque yo en Burgos me conozco muy bien lo que ha sido el cierre de la hostelería, porque hemos tenido que venir a trabajar intensamente en este sentido. Siguiente punto que queremos que entre en el pacto de rentas: las pensiones. Tenemos que hablar de todo, y es otro gasto del Estado. Si tuviéramos un 8% de media de inflación, cada punto de subida de las pensiones son 1.700 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de 13.700 millones de euros más. Y la generación del baby boom, entre la que me puedo encontrar, son 4.000 más. Estamos hablando de casi 17.000 a 18.000 millones de euros más solo de coste. ¿Cuánto va a subir el gobierno a los funcionarios el salario? Cuando hemos tenido el COVID, cuando hemos estado con el COVID, los trabajadores de las empresas privadas, que hemos pagado siempre nuestra seguridad social, cobraban el 70% de su salario. Los trabajadores de las empresas públicas no han estado en ERTE. Han cobrado el 100%, ya han estado cerrados. Es decir, un hotel, no estaba Tudanca por aquí antes, un hotel ha estado cerrado a cal y canto, y el restaurante ha estado cerrado a canto, y los paradores, el de Lerma, ha estado cerrado. La diferencia es que los trabajadores de Tudanca cobraban el 70% y los de Lerma cobraban el 100%. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de quién sufre o quiénes son los que sufren, pues yo creo que también está claro dónde estamos y quién trabaja en cada espacio. Es decir, por eso estamos diciendo que tenemos que trabajar entre todos, pero ver sobre todo entre todos cómo conseguimos que no vuelva a ese efecto de segunda ronda lo que es la inflación. Y lo digo porque hay que decirlo últimamente y lo digo permanentemente, yo estoy haciendo un apoyo explícito porque creo que se lo merece y porque creo que es así, porque si no nos estamos cargando las instituciones del Estado, un apoyo explícito al Banco de España. Al Banco de España, al gobernador del Banco de España, a Pablo, a la AIREF, es decir, pero en este caso también al BCE, etcétera, etcétera, porque realmente están diciendo: señores, esto está así, esto es así, trabajen ustedes, pero aquí esto hay que tenerlo presente. Pensar también en otro dato que creo que también tiene su importancia. El Banco Central Europeo ha estado comprando el 50% de los bonos españoles y ya está diciendo que vamos a ver hasta dónde vamos a recortar o no. Y eso, hay un problema, que ya no son un poco de los tipos de interés, que además va a subir los tipos de interés, lo que será más coste. El problema es un problema, y estaréis conmigo, de confianza. Si tú le prestas a alguien dinero, no consiste en que le digas me devuelves con tanto tipo de interés o no. Primero piensa si te lo puede devolver. Porque si no te lo puede devolver, por mucho que te diga que te dé el 50% de interés, dices, no, espérate, que no te lo doy. Yo os tengo que decir que en estos momentos la empresa española, cuando va al extranjero y en los fondos de inversión, lo que están preguntando ya no es por tu empresa. Cuando hablamos del IBEX, están preguntando por España. Por tanto, por eso yo creo que es un planteamiento colectivo, el de responsabilidad, de seriedad, el que entre todos tenemos que mirar este espacio, ¿no? Y estos son los momentos en los que nos toca vivir, en los que nos toca ser responsables. Como decía Graciano, hemos firmado nosotros 15 acuerdos. Es decir, porque hemos llegado a la ley del teletrabajo, hemos logrado pactar una ley. Recordar cuando decían que nos vamos a cargar la reforma laboral, vamos a hacer los aspectos más lesivos, etcétera, etcétera, pues hemos logrado sentarnos también y conseguir algo que no era fácil. La ley de dependencia, porque también la hemos firmado. Muchas cosas que con responsabilidad lo hemos hecho.
Yo creo que estamos en un momento político complicado, donde nosotros no jugamos a la política, no es nuestro espacio, pero entendemos que no puede ser que estamos electoralmente y en elecciones todo el día. Es decir, de tal manera que en estos momentos, y perdonad un chiste de mi pueblo, yo creo que tenemos que estar a setas, no a roles. Es decir, tenemos que hablar de las cosas de verdad, de las cosas del comer, de las personas. Y las personas lo que quieren es trabajo, lo que quieren ver es cómo podemos salir adelante, y tenemos que ver cómo el Estado, que es la primera empresa del país, lo he dicho ya más de una vez, realmente empieza a hacer y tiene que hacer los deberes de una forma seria. Y cuando hablamos de los pactos, pensamos que en ese pacto falta también invitar a los partidos, pero especialmente al principal partido de la oposición, porque realmente los pactos tienen que trascender una legislatura. Es decir, en España va a haber elecciones dentro de un año y medio. Aquí hay que hablar de qué es lo que pasa de aquí a 5 años, es decir, o de 6, 7 años. Estamos hablando de los fondos europeos, 140.000 millones que hay que saber utilizar bien. Por tanto, yo creo que ese es el mensaje que yo dejaría, ¿no? Es decir, que cada uno ponga su granito de responsabilidad. Nosotros lo vamos a poner, pero yo lo digo claro y alto. Nosotros no podemos, por responsabilidad, ni vamos a aceptar una cosa que le llamen pacto de rentas, que es simplemente inflacionar los salarios con la inflación, porque es que no va a ningún sitio. Y de hecho, se están dando datos que no reflejan la realidad. El INE, antes he hablado del INE, ahora voy a hablar del INE también. El INE da unos datos y dice, los salarios están subiendo la media del 2,5%. ¿Es verdad? Sí, pero ¿y por qué? Porque lo que los sindicatos están hablando no es de las cifras, por mucho que nos digan las cifras. Nosotros, de hecho, íbamos a cerrar una cifra superior. Lo que están hablando es de poner una coletilla al final, pequeñita, donde no la veáis, pues donde pone ahí abajo, a la andadura y pequeñito, que ponga, pero a final de año tú me lo igualas a la inflación que hay. De tal manera que cuando es verdad que en los convenios solo te fijas en la cifra, pues pone el 2,5, pero si al final pone, pero a final de año es lo que diga la inflación, lo que subirán los salarios es el 8%, el 7% o el 6%. Es decir, ¿qué va a pasar? Si nosotros inflacionamos los salarios al 8%, la inflación del año que viene ya estará estructural. Contra lo que tenemos que ver es, por ejemplo, el Citibank ya parece, porque es otro de los problemas que estamos teniendo, el Citibank ya está diciendo que posiblemente el petróleo, no el gas, que el petróleo posiblemente se pueda estar en rangos de $60. ¿Eso qué significa también? Eso significa que en este momento estamos detectando una caída de los costes de los materiales que habían subido tanto. Hablamos del cobre, del níquel, del hierro, del acero, del aluminio. Y esto también significa que nos tenemos que poner, y también, en serio, para precisamente que no nos pille una crisis, sino que realmente conocer que esto sea un proceso de desaceleración, pero donde nos podemos encontrar el último trimestre y los 2 primeros del año, y nos lo están anunciando de alguna manera también desde Europa, en momentos de desaceleración. Yo creo que ese es un tema también muy serio, donde tenemos que hablar con bastante seriedad. Y sobre todo, y ver en el caso, y yo estoy orgullosísimo de representar a la clase media trabajadora, lo digo porque parece que ahora se han inventado el término, porque yo creo que el futuro, el presente de España está en todas las compañías, en las grandes, en las medianas, en las pequeñas y en los autónomos. Y yo creo que realmente es el mundo de la empresa privada, realmente el que paga los impuestos, el que crea empleo, el que también, ¿no?, innova, ¿no?, y hace esos bienes y servicios que hacen que la sociedad mejore, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mundo en el que estamos, en el que tenemos que vivir, en el que nos tenemos que orientar. Yo creo que lo dejaría para que haya preguntas, ¿no, Graciano? Y en el fondo era un poco, si os dais cuenta, no un papel donde dices, bueno, voy a ir leyendo, sino reflexiones que creo que están ahí. Hay muchas más, pero que realmente yo creo que eran interesantes, sobre todo de saber dónde estamos. A partir de ahí, hay 2 formas de ver la vida. Una, como los empresarios. Nosotros somos un gran país, tenemos unas empresas magníficas y estamos preparados para aguantar este tirón y mucho más, y para hacerlo bien. Hay otra, siempre digo,
Por cierto, lo da también una empresa privada, pero es la salida, por si acaso, le he dicho a Graciano que hay una bandeja de plata con los refidales. Pues la gente se toma uno, se va a dormir la siesta y se queda tranquilo, pero ese no es la solución. La solución es, entre todos, yo creo, poner esos medios para arreglarlo. Así que yo me pongo a vuestra disposición para todo lo que queréis preguntar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Yo creo que has puesto, sí, la pelota en el tejado. Como estamos también un poco melancólicos por los 10 años, y es el tango, que... No, quería una libreta de esas que nos ha regalado un amigo de Garamendi, el presidente de Iberdrola, por si quiere tomar nota. Ignacio. Porque, claro, si Galán te regala una libreta y no la utilizas, podemos aparecer ahí en el Tormes. Bueno, a lo que iba. Si llego a saber, voy a traer una corbata verde, pero bueno, claro. Bueno, digo que como estamos un poco melancólicos, hace 10 años exactamente, como hoy, un día como hoy, se hicieron los telediarios en los jardines de esta casa. Y cuando he visto el aporte mediático que nos ha traído Antonio Garamendi, creo que por lo menos la mitad de los telediarios se van a hacer también desde esta casa, sí. Con esos recados que han mandado tan cariñosos a tu prima, la de Ferrol. Me refiero a la vicepresidenta, por si alguien no la canta. Y saludar a mi amiga Carmen Alsina, que es asturiana, pero también fuera ribereña y ha estado por aquí y la queremos mucho. Y también a María José González, que nos está escuchando, directora general de Industrias Agroalimentarias, y va a venir por aquí a ver cómo está cambiando esto de la Ribera del Duero, pero que te está oyendo por streaming. Bueno, tengo José Luis. Harás una pregunta, no una conferencia, supongo, como es habitual. Así. No, así, el corazón. Con eso es suficiente. Ya se lo mandaremos a Ignacio Sánchez Gala. Ya me tiene. Buenos días, señor Garamendi. Encantado de escucharle, tanto aquí como en la comparecencia ante los periodistas. Ha dicho usted que ha puesto el acento en la caída de los beneficios de las empresas, hasta el punto de que en el último trimestre que se ha podido evaluar, nada menos que 6.000 millones de euros que se han, no digo que se han dejado de ganar o que se han perdido, que para el caso sería lo mismo, ¿no? La pregunta es, ¿qué consecuencia va a tener eso? Si va a conllevar pérdidas de empleo, si va a conllevar cierre de empresas. Y, por otra parte, también quería preguntarle en torno a otro punto que también ha puesto acento, el tema de la inflación, ¿no? Que ahora estamos ya por encima del 10%, y que los que ya tenemos cierta edad pudimos conocer cómo en la España de la transición, a finales de los 70, se llegó a los pactos de la Moncloa con Enrique Fuentes Quintana, de ministro de Economía, y el presidente Suárez, aunando la voluntad de todos los partidos políticos y los actores sociales y patronal, ¿no? Y la tercera, que enlazaría con esta, es yo no vería fácil ese pacto de la Moncloa en versión 2022, por cuanto ustedes ahora, los empresarios y también las centrales sindicales, están sufriendo aquí en Castilla y León lo que puede ser un castigo por parte del partido Vox, que dice que ahora hay que revisar los acuerdos del Consejo del Diálogo Social, que evidentemente, como bien decía usted en la comparecencia ante los periodistas, se firmaron a finales del pasado año con el gobierno que entonces había en Castilla y León, pero que ahora, como es Vox quien está en el gobierno de coalición con el Partido Popular, plantea que hay que revisar, si no los 17, la mitad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que les van a dar menos dinero a ustedes, a la patronal y a los sindicatos para las actividades que se derivaban de esos acuerdos del Consejo de Diálogo Social. Ahí lo dejo, Graciano, si te parece. Sí. Adelante. Bueno, no sé, porque acá mira, tenía que haber utilizado la libreta para empezar a apuntar la libreta de Iberdrola, que por cierto es de economía circular y también verde, lo digo para que quede claro. A ver, desde el punto de vista del planteamiento de los pactos de la Moncloa o lo que es la inflación, yo creo que lo he explicado claro, ¿no? Es decir, y de los acuerdos que podamos tener con los sindicatos. Es que los acuerdos de la Moncloa, realmente los pactos de la Moncloa,
Yo lo he dicho, es que realmente unieron a todos. ¿Por qué? Porque este es un problema de todos y este es un afán de toda la sociedad. No, lo que no vale es, y hace poco, no sé, es decir, no sé dónde paran. Yo he dicho que el que realmente era el líder de todo esto era Fidel Castro. O sea, resulta que estamos volviendo a que los empresarios tenemos chistera puro. Y bueno, ¿por qué me están oyendo? Pues que lo he oído hace 3 días. Es decir, estamos en conciliábulo, es decir, estamos hablando, recordar cuando hablábamos de todos estos planteamientos judeomasónicos, es decir, solo que ahora, y curiosamente, los empresarios somos los culpables, ¿no? Y eso sí se nos reconoce básicamente, ya me veis, por llevar chistera y fumar puro. Yo creo que... Hola Vicente, muy buenos días. Ha venido Vicente Vallés, que es un gran amigo nuestro de esta casa. Un aplauso, por favor. Y no te preocupes, Vicente, por tu telediario de las 9, el más visto de España, como todo el mundo sabe, porque te la está haciendo prácticamente el 90% Antonio Garamendi. Bueno, no, entonces lo que creo, insisto, es el pacto es un pacto de toda la sociedad. Lo que no vale es decir es solo los empresarios y encima son los culpables. Y como ha dicho hoy la vicepresidenta segunda, por lo que he oído, es no, y además lo que tienen que hacer los empresarios, porque ganan, es subir los salarios, pagar más impuestos, encima es esa relación, subir los salarios, pagar más impuestos, cuando, insisto, el primer trimestre año menos 6.000 millones de euros las empresas, de beneficios el año anterior menos 100.000 millones, y esto lo arreglamos todo. Eso no es un pacto de rentas, eso es querer que me votes. Eso es decir, ¿somos todos nosotros? Bueno, vamos a ver, a unos cuantos. A vosotros que os suban y lo que pase me da igual. Eso no es un pacto de rentas. El pacto de rentas significa en cómo la sociedad contenemos la inflación. Todos, también nosotros. Yo también lo digo, también los empresarios, pero cuando todos la contengamos. No cómo subimos a ti los salarios y, como dijo uno, hacer puñetas que yo me voy de vacaciones. No es eso. Es que no es eso. Yo creo que eso es nosotros nos sentaremos en la mesa y hablaremos con seriedad. E insisto, creo que, para empezar, la clase política tiene que olvidarse de las elecciones. También lo digo, tiene que pensar de verdad en el país, entre todos, y ver cómo lo hacemos. No es fácil, pero no cae solo sobre nosotros y especialmente sobre la clase empresarial. Y lo digo una cosa, y cuando hablo de la clase empresarial, todo el mundo se fija en el IBEX. Son 35 empresas. Estamos hablando de 2 millones de empresas en España. Y como os decía, yo represento a la clase media trabajadora. Hay 700.000 locales de hostelería en España, que son del IBEX. No sé, creo que por ahí había uno, porque le he visto hacer así cuando hablaba antes de la energía. Es decir, los autónomos, 3 millones de personas en España que son autónomos. Es la mayoría, el 98% de las empresas en España son pymes. Y de esa la mayoría tienen 5 trabajadores. Contarme de qué estamos hablando. Es decir, yo lo digo porque esa es la realidad de nuestro país. Y es más, y a la vez esta gente que dice, vamos a ver cómo les damos, quieren y dicen, pero las empresas tienen que crecer. ¿Pero cómo vas a crecer si no les dejas ni medio euro para crecer? Yo creo que esto está así. En la parte de Castilla-León, y lo hago en genérico también, pero me refiero a Castilla-León. A mí me parece incomprensible lo que se ha vivido ayer. Porque además no es un problema, yo lo digo, en COE nosotros no queremos dinero, O sea, yo lo digo desde ahora para que quede claro. Y además hemos demostrado, a mí el Estado, por lo menos a COE, a nosotros no nos da dinero ni lo voy a querer. Pero somos claves para lo que hay. Es decir, el diálogo social es la mejor infraestructura que tiene un país, porque es la paz social. Y se ha demostrado en los tiempos del COVID. Es decir, los acuerdos son los que han generado esa paz social entre todos. Y eso es así. Y yo, de verdad, tengo que reconocer que estoy harto del adanismo. ¿Y qué es el adanismo? Pues que llegaron Adán y Eva, pero es que esos ya son del Génesis. No, al siglo XXI, y resulta que es todo, hay que reeditar todo. O sea, hay que reeditar desde qué pasó cuando nos mataban como nos mataban en la democracia, y hay que reivindicar si la gente que nos trajo la democracia, que yo creo que hay que reconocerles un mérito inmenso, si eran demócratas o no, pero estamos locos. Es que yo creo que hay que reivindicar el espíritu del 78.
Y no solo eso, sino agradecer a la gente del Espíritu del 78. Y no solo agradecer, sino que además algunos que han aprobado que condenen la violencia. Bueno, pues aquí, igual me he ido al otro, pero aquí igual. Es decir, pero ¿cómo se puede consentir que unos pactos hechos en diciembre por un manejo político se digan ahora hay que volver a empezar a hablar de ellos? Nosotros decimos siempre que siempre nos sentamos, pero va a ser aburridísima la mesa, porque yo las instrucciones que voy a intentar dar a los míos es que se sienten y que lleven, no sé, algo para oír lo que quieran, porque es que no tenemos que cambiar ni un ápice de lo que se ha pactado, porque los pactos son para durar, no pactos para que duren 10 minutos o 20 minutos. Y el dinero es lo de menos, porque voy a hacer otro cálculo. ¿Cuánto está de engrasado también la parte de otra gente que cobra subvenciones y que no se explican dónde están? En España hubo 2 elecciones en un plazo de 2 meses o de 3. Y en cualquier aspecto, por ejemplo, en formación, lo sabrá el hermano, en formación, si tú no desarrollas la actividad para la que estabas, tienes que devolver todo el dinero. Que yo sepa, aquí todo el mundo cobró lo que tenía que cobrar por los escaños que duraron 2 meses, que no duraron 4 años. O sea, no nos engañemos, no hagamos política barata, y yo creo que, sinceramente, o sea, los pactos lo que están es para cumplirse. Y no entro más porque son 18, no conozco exactamente cuáles son, pero solo sé que es importante que ahí están las empresas, los trabajadores de Castilla y León y el gobierno. Entonces, porque, no sé, porque mañana te entre uno y te diga ya no me gusta, es que entonces, ¿para qué nos vamos a sentar en las mesas? ¿Para que duren un mes? ¿Para que duren 2 meses? ¿Para que duren 3? Insisto, y no sé lo que se había pactado, no lo sé. Bueno, hay muchísima actividad en estos artilugios tecnológicos, el streaming. Julia Oteriz pregunta, luego voy con vosotros, perdón. Pregunta, en sus 5 años, creo, de presidente de COE, 4 y pico. 3 y medio. Que aquí siempre somos muy generosos. Para eso estamos en una casa de espiritualidad. ¿Qué echa a faltar de los políticos en términos generales? Es decir, usted ha planteado su tema, que no son empresarios, no políticos, pero ¿qué es lo que echan, no? Es decir, más. Si quiere citar algunos, pues también. No, bueno, a ver, joder, yo lo que creo es en las empresas cuando hacemos los planes estratégicos, normalmente los trabajamos, tenemos 3 espacios, los de corto, medio y de largo plazo. El plan estratégico de una compañía, que es la filosofía, es un espacio de largo plazo. Y hoy por hoy yo creo que la actualidad, bueno, Vicente es un experto en la actualidad, pero la actualidad a veces parece que está por encima realmente de la responsabilidad y del espacio que tenemos que ver, ¿no? Y el espacio que tenemos que ver, que lo he trasladado en la conferencia, es mucho más amplio y es mucho más potente. Y además, de verdad lo digo, es que si trabajar en ese espacio, si vamos a seguir votando a unos y a otros, si la democracia en este sentido es así, ahora todo está mal, todo es para mañana, todos son cortos plazos. Nosotros, por ejemplo, aprobamos la renta mínima, ¿por qué no? Pero no sé cómo era la expresión, pero Martin Luther King decía que hay que ayudar a la gente cercana. Sí, que es un poco estas ayudas que hay que dar, pero decía una cosa muy importante, pero a la vez hay que trabajar para hacer la carretera, quitar las curvas para hacer la autopista. Bueno, pues pensemos en la autopista, pensemos en la carretera. No estoy diciendo que no haya que ayudar. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos diciendo que el Estado tiene unos gastos superficiales de 60.000 millones de euros, no estamos hablando, que es lo que inmediatamente van a saltar, no estamos hablando para nada de la sanidad, no estamos hablando de la educación, no. Estamos hablando de gastos superficiales que están ahí. Ahora, insisto, en las empresas lo hacemos. En las empresas estamos acostumbrados a sentarnos y a intentar conseguir lo mejor para todos. Y aquí, pues yo creo de verdad, yo a la política le reclamaría
un punto más de responsabilidad. Es decir, lo digo... Muy bien. Por favor, aquel y el joven. Entonces, que me traiga el micrófono a mí, tú lo has Sí. dicho, el joven. Buenos días, presidente. Sí. Gracias por venir. Nuevamente, porque como ha dicho Graciano, no es la primera vez. Yo quería preguntarte, ¿España está haciendo los deberes a nivel nación y a nivel empresarial también con respecto a las energías y las crisis que tenemos? Francia está poniendo en marcha sus nucleares e incluso ha aprobado ampliarlas. Inglaterra está poniendo en marcha el carbón. ¿España qué está poniendo en marcha? Aparte de que estamos comprando gas de fracking, y aquí tenemos fracking, que yo sepa, tenemos un subsuelo bastante rico. Estamos dejando de comprar Argelia, que era nuestro socio preferente en el gas. Se lo estamos comprando a Estados Unidos y a Rusia en este momento. Todos estos contrasentidos, ¿España qué está haciendo? Tenemos una sequía terrible de siglos. ¿Estamos haciendo algo? Bueno, pues esa es la Bien. pregunta. A ver, hay algo que es importante cuando ves el efecto de la energía y concretamente de la electricidad. Hablando de Iberdrola, José Antonio Garrido era el vicepresidente de Iberduero, en su momento, luego fue de Iberdrola también. Y yo recuerdo que hace muchos años a mí me decía, mira Antonio, cuando tú das a un botón y se enciende la luz, es porque tus padres 20, 25 años antes pensaron que ibas a encender la luz. Es decir, las inversiones en energía son inversiones donde hay que pensar hoy qué es lo que va a pasar mañana. De hecho, hay un tema muy importante, fijaros si es importante que den confianza a los inversores y a las empresas, que el plan de energía y clima al 2030 son 250.000 millones de euros. 250.000 millones de euros que, bueno, con el tema de los fondos, pues igual te financian el 30%. El resto es financiación privada. Por tanto, lo primero que necesitas para hablar de lo que estás hablando es seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Porque, claro, no te pueden decir, invierte esas millonadas y dicen, ahora te he cambiado el panorama, ahora está diciendo, ahora te voy a subir los impuestos, ahora te los bajo, ahora tienes beneficios, ahora no. Cuidado, eso es el primer planteamiento donde a ver quién invierte si tú no tienes estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Yo creo que ese es uno que es el primero. Pero vamos al tema. Hay una bolsa, es el mix energético, y la generación funciona, la operación del sistema funciona dando entrada a tecnologías en estos momentos renovables, donde España ha hecho un gran trabajo. Eso también hay que decirlo. Y también puedo hablar de Iberdrola, como me ha dado el libro, pues es que Vicente, es que me ha dado el libro, o sea, tengo que... Entonces, el tema es el siguiente. Tú entra la tecnología, normalmente entra por Galicia, el viento, pasa por Madrid y acaba en Murcia. Eso es el elemento, vamos a decirlo, del viento. Tenemos un problema con el sol, y es que el sol, y España lo es, y la energía solar yo creo que es otra de las tecnologías que tiene mucho futuro, pero en estos momentos, en cuanto hace mucho calor, tampoco funciona. Que es otra cosa que no sé si lo sabéis. Es decir, estos días con tanto calor, más del 50% de la generación eléctrica ha sido el gas, porque no hay ni viento, y en muchos de los espacios no funciona tal. Y luego está la nuclear, como me decías, ¿no? La energía nuclear está en base. Se dice en base porque la energía nuclear no para, y hemos ido cerrando centrales desde hace bastante tiempo. La última, que pertenece a esta provincia, Garoña. Bien. ¿Eso qué ha conseguido? Eso ha conseguido que si algo tendríamos que tener, que es autosuficiencia, no la tenemos. Es más, España ha cerrado 14 plantas de carbón en los últimos 3 años. Las hemos cerrado, las últimas Pontes y compañía. Mientras, nos han pasado más temas. Hemos confiado en la parte del gas. Yo estuve con el presidente de Naturgy y con el presidente del gobierno firmando en Argelia los acuerdos del gas. Y hemos confiado el gas en lo que se llama la energía de potencia, que es como un barco. Cuando no funcionan las velas, pues tienes que encender el motor. Pero ahí ha entrado la geopolítica. Y la geopolítica, para empezar, nos falló también Alemania.
Porque Angela Merkel, en su acuerdo con los verdes, llegó a un acuerdo donde decidió desmantelar el 40% de la energía nuclear en Alemania, dependiendo básicamente del gas. Total, que con la guerra la dependencia del gas en Europa es brutal. He hablado antes que el otro día subió el 7% en un día el gas. ¿Por qué? Porque hubo una huelga de las empresas gasistas en Noruega. Esto es lo que estamos viviendo. Y no es que ahora compremos a Estados Unidos. No. Es que el problema es que encima nos hemos metido un pequeño lío con Argelia. De tal manera que en estos momentos tenemos un problema porque tenemos los dos tubos, en estos momentos sobre todo uno de Argelia. Tenemos una ventaja en España, tenemos 7 regasificadoras, pero lo que es el gas licuado, el que viene en los barcos, lógicamente tiene un precio. Hay un mercado spot que es el que es, y eso significa que nos van a apretar. Y si Rusia decide, y lo está diciendo la Unión Europea en estos momentos permanentemente, nos va a cerrar el gas, pues nos puede crear un problema. En principio de abastecimiento, España tiene la ventaja de las regasificadoras, es una gran ventaja, pero realmente dependemos en estos momentos de esa tecnología. Mientras, efectivamente, Alemania, ¿qué ha hecho? Alemania ha montado un montón de centrales de carbón, y la última, la más grande de Alemania. Y a la vez, eso ha conseguido que hay otra cosa que sobre todo los industriales lo conocerán, que es el CO2, que es el precio del CO2, que encima ha subido, que el CO2 es un impuesto europeo que no se ha quitado, que ahí sigue. Bueno, eso es con lo que estamos viviendo y conviviendo. Ahí tenemos que hablar insisto, de autoabastecimiento, y desde luego hay un tema que yo creo que es claro, es decir, y lo que hay que hablar también es de rebajar, tenemos ese margen impositivo de rebajar los impuestos. Pero cuidado con decir, a ti te subo los impuestos, a ti no, a ti también, porque montaremos un problema de confianza de los inversores con respecto a nuestro país. Muy bien. Sí, creo que este joven, ¿cuántos años tienes? Te quiere quitar el puesto como presidente de la COE. Estoy encantado. Adelante. Bueno, ahora, dos cosas. Enlazándola con lo que ha hecho el caballero, o sea, que usted piensa que habría que, por lo menos, ampliar la vida de las centrales nucleares que hay actualmente, como ha pedido el principal partido de la oposición hace varios días, o por lo menos invertir más. Como ha dicho, en Finlandia, por ejemplo, van a hacer nuevos reactores, en Francia, nuevos reactores centrales, y al final, como usted ha dicho, no va a crear más dependencias. Por eso sí habría que mantener la vida o crear más. Y luego, metiendo un poquito más en un tema más espinoso, no sé su relación con los sindicatos, si es buena, si es mala, pero me da mucho la atención que el secretario general de UGT, que hace un par de semanas decía que disfrutemos del verano, o los que pueden por lo menos, que no nos ajue la fiesta de la economía, que está muy bien, que si hace que cuando estaba el gobierno de Rajoy, hace unos años, con una inflación de un 2% o menos, y la luz con un 8% de la subida, y ahora con la que está cayendo, ni una persona de ese sector se mueva por las calles, ¿qué opinión le merece? Que personas que defienden supuestamente a la gente trabajadora no muevan ni un dedo por ellos. Bueno, se te ha entendido todo. Sí. Sí, Bueno, a la primera, vamos a ver, en el tema nuclear. Lógicamente, lo lógico es, ya estamos desmantelando, pero por lo menos que las que haya se mantengan. Es que es básico. Es más, Europa hace muy pocos días ha planteado que las centrales nucleares y que el gas son verdes, desde el punto de vista de la financiación, ¿no? Es decir, bueno, ¿eso por qué? Porque al final le hablamos mucho de Europa, pero al final Alemania y Francia necesitaban hablar de lo suyo y han planteado lo suyo. Y nosotros, como siempre, somos unos fenómenos, vamos por delante de todo y ahí nos quedamos, ¿no? Es decir, no, lo digo porque estas cosas son así. Esto es como cuando también decimos vender toda la energía o todas las empresas eléctricas en su día en España, ¿no? A ver, yo creo que en lo que me has dicho es verdad. ¿Por qué no invertir? Y es verdad que en el resto de Europa se está haciendo.
Pero yo he dicho una cosa que es clave. A mí no me valen los fondos europeos si tengo que invertir 250.000 millones de euros. Si yo no tengo estabilidad, si yo no tengo seguridad jurídica, si yo no tengo calidad de la norma, ¿cómo voy a invertir yo mañana en un parque 400 millones de euros, 500? Si dentro de 7 días el gobierno que venga y dice, ya no me gusta, y ahora te lo cambio. ¿Cómo que me lo cambias? Es que es más importante la seguridad jurídica y la estabilidad que el dinero que me des. Es más, puede ser hasta una zanahoria peligrosísima, para que la gente se meta en un lío. Por tanto, por eso, es decir, ¿por qué en España? Porque la energía, en el caso de la energía, que son unos planteamientos de inversión enormes, inmensos, necesita una estabilidad. Y por eso es tan importante estos pactos, pero que sean de Estado. Que todo el mundo que lo firme diga, oye tú, y esto va así, y entonces sí invierto, entonces sí me lo creo. Ahora, aquí estamos en una especie de planteamiento a la carta, insisto, de cada día. Y eso te genera una situación terrible de indefinición. En la segunda parte, pues no lo sé. Bueno, cuando dijo que iba a ir de vacaciones, lo dijo delante de la sede COE. O sea que esto fue así el otro día. No sé, yo me preocupo de representar a mi gente. Es decir, cada uno tiene que representar a la que es. Yo les llamaría, no sé, a meditar un poco a los sindicatos, porque además las cosas que dicen, sinceramente, no están, o creo yo, en la realidad. Están en planteamientos, bueno, que son muy legítimos, de decir, yo quiero y yo también quiero, pero es como, a mí me toca ser, en este caso, como el padre de familia y decir, ya sé que quieres, pero es que esto no es bueno. O sea, un segundo, hay muchas preguntas, por favor, cortas, y sí, también te pido, Antonio, señor Olascoaga, ¿no? Olascoaga. Olascoaga. Buenos días, señor Garamendi. Hola. Bueno, lo primero, felicitarle por su actitud, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Tendencia al consenso, incluso capacidad de emocionarse, ¿no? Creo que es un gran... Por favor, poner el micrófono en alto, que joder, Que no oímos. que no oigo yo, Si pues, no, sobre todo. Sigue, por favor. Yo creo que este ejemplo es un rara avis, ¿no? de todo este mundo, y creo que ahora demasiado, me parece. Nada, tú sigue, Venga, sigue. vamos al grano. Al grano. Bueno, usted ha hablado de digitalización, ha hablado de sostenibilidad, incluso los planes que tiene la COE en digitalización. No nos olvidemos que estamos en el mundo del campo, en el mundo rural, entendido bien, ¿no? Como mundo rural. Entonces hay una gran oportunidad en la digitalización y la sostenibilidad, pero no se ven resultados. Es un mundo en el que hay poca densidad de datos y poca densidad de energía, ¿no? Energía para uso propio, no energía para producir aquí aquel aire que venía de Galicia, pero que se consume en Madrid, ¿no? Consumo aquí para generar valor localmente, ¿no? A ver qué nos puede aportar. Bueno, yo creo que el mundo del campo, nosotros lo tenemos siempre muy presente. De hecho, bueno, Asaja pertenece a la COE, ¿no? Pero evidentemente el mundo del campo es uno de esos espacios, de esos sectores que realmente, y en España tiene mucho que decir. Ahora se van a abrir las mesas también de lo que es todo lo que es la España que le llaman vaciada, ¿no? Pero que en cierta medida también es la España rural. Y ahí yo creo que va a haber mucho de qué hablar. Y la digitalización, yo creo que en esa España vaciada, en esa España rural, en esa España del campo, realmente va a tener un impacto importante de adaptación. Por eso es tan importante la formación. En dos aspectos también, porque también va a cambiar las formas de hacer en lo que es la propia producción. Yo creo que eso también tengamos presente, lo he dicho. Van a haber muchos empleos y luego la robotización está ahí presente. O sea, y eso es así. Y yo creo que hay un ejercicio que España lo ha hecho muy bien. Aquí tenéis, bueno, aquí en Burgos exactamente hay empresas, uno de los sectores más importantes de España también de la internacionalización es el sector agropecuario. El sector de lo que es la industria agroalimentaria. Bueno, aquí y en Aranda, pues fíjate, está don Tomás Pascual, ahora Tomás, hijo, pero está Campo Frío, es decir, yo creo que ese es uno de los espacios inmensos, precisamente, y una oportunidad enorme dentro de lo que es el campo.
y se está haciendo muy bien. En la parte de la Ribera, bueno, es verdad que es una parte de Valladolid, pero se está haciendo fenomenal con las bodegas, los espacios de tránsito desde el punto de vista del turismo, y con un tema yo creo que es muy importante, que es un ejemplo, toda esa zona ahí de la abadía y tal, y es cuando la gente se da cuenta que juntos venden más, cuando se dan cuenta que juntos son capaces de gestionar mejor. Esto es como lo de los bares. Tener un bar tú solo en una calle solo, te has acabado. Vete a un bar donde haya 400 bares y entonces es cuando te irá bien. Bueno, pues en cierta medida esto yo creo que el campo es algo que tiene que hacer, y los españoles tenemos una característica muchas veces que somos muy individualistas, y yo creo que tenemos que empezar a aprender también a ver cómo colaboramos entre nosotros. El mundo digital es un mundo colaborativo al 100%. Mira, perdóname, pero es que es importante. El otro día estaba yo en Telefónica, ¿no? Y tiene la universidad, se llama 45, que es impresionante desde el punto de vista de lo que son las programaciones. No hay profesores, es un sistema francés, no hay profesores, son los alumnos los que entre ellos buscan los espacios, y es impresionante los resultados. Bueno, pues eso es colaboración, y es parte de lo que es el futuro, ¿eh? Bueno, Enrique Pascual, presidente de la Denominación de Origen, ahí te lleva una medallita del presidente de la CEO así sin comerlo ni beberlo, nunca mejor dicho, ¿no? Quiero decir. Y presidente, ayer hubo 3 mujeres fantásticas que no las elegimos por cuota, las elegimos por talento, por determinación, por valores y por mérito. Y se llevaron lo suyo, la directora de Telefónica se llevó lo suyo, porque en concreto el presidente de los bodegueros de aquí, que en fin, son una potencia mundial, se llevó lo suyo, pero es que luego vino el de la Secretaría de Estado de Telecomunicación y se llevó más. ¿Y por qué? Pues claro, porque vienen aquí, llevamos 10 años, todo esto es acojonante, todo eso es cosa, pero luego no puedes vender vino por tal. Bueno, dicho eso, venga, ¿qué más? Por cierto, me da una pregunta. En la CEO el 60% del equipo directivo son mujeres, pero cuando yo los presento siempre digo, he elegido a los mejores. Claro. Sí, buenos días. Gracias por estar aquí y contarnos de primera mano lo que ocurre. No sé si se me oye bien. Sí, pero... Bueno, voy a empezar porque hay que defender un poco al gobierno alguna vez, ¿no? Entonces, en este caso, yo no le culpo de la inflación. No creo que no tenemos que culparle de la inflación. ¿Se oye ahora? Sí, sí. Sí, has empezado a hablar del gobierno y se ha ido ya. Es que como le iba a defender, pues entonces se ha apagado el micrófono. Bueno, el gobierno no es responsable de la inflación. Él no tiene la culpa, porque eso es cosa del Banco Central Europeo y esa política nefasta de tipos de interés negativos que lleva haciendo durante muchos años. El gobierno es responsable, en todo caso, de arruinar a España, pero también por el Banco Central Europeo porque le presta dinero gratis, que es una de las aberraciones históricas más grandes que han sucedido. Espero que nunca eso se pueda repetir. Hay en la historia un momento clave que es muy parecido a este. Siglo XVI llega oro y plata de América. Inflación. ¿Por qué? Porque hay una oferta monetaria enorme, ¿no? Y hay inflación en todos los sitios. Ahora también la hay en Estados Unidos, la hay en España, la hay en Alemania, en todos los sitios. Entonces también. Pero en ese momento hubo países que no supieron aprovechar ese oro y esa plata, como fue el caso de España, que lo desperdició en guerras inútiles. Pero Inglaterra y Holanda salieron para adelante. Y ahora ha pasado lo mismo. Ese dinero que ha llegado, países como España lo están despilfarrando, todo ese dinero gratis del Banco Central Europeo, mientras que otros países, seguramente, especialmente Estados Unidos, lo ha aprovechado. Entonces, no es una pregunta muy concreta, pero lo que sí que quiero es que se ponga el énfasis en la labor del Banco Central Europeo, que es una labor nefasta la que está haciendo, sobre todo porque nos está metiendo una trampa de dinero gratis y regalado, una trampa, y ahora resulta que nos estamos dando cuenta que hay que pagarla. Pero claro, tiene que haber políticos responsables que sepan que eso es una trampa cuando era. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Sí, puede ser muy rápido. Sí, pero vamos a ver. Comparto en cierta medida el tema, pero me gustaría matizar algo. A ver, el gobierno no es responsable del comienzo de la inflación. Sí sería responsable si ahora no hace los deberes. Es decir, cuidado, lo digo para que quede claro. En Italia, por ejemplo, una parte importante de ese dinero, por ejemplo, de los fondos, se está utilizando para las pensiones, para articular cómo podemos hablar de las pensiones.
el gobierno si con las pensiones, si el gobierno con los funcionarios, si el gobierno con ese exceso de miles de millones de facturación, claro que está generando inflación. Porque está poniendo 30.000 millones de euros que nos está sacando a nosotros en el mercado, en la calle. Es decir, por tanto, yo sí creo que ahora es muy importante lo que tengamos que hacer entre todos. Si nosotros mañana irresponsablemente subimos los salarios en función de la inflación, como dice la vicepresidenta segunda, pasado mañana tenemos un problema serio en este país. Porque a mí lo que me interesa es la estabilidad del sistema. Es decir, bueno, es que es nuestra obligación. Por tanto, o sea, comparto lo que dices y es verdad. O sea, ahora tenemos un riesgo y es que mira, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos. Además me acaban de nombrar otra vez. El problema que tenemos, por dar un titular, es que lo que no podemos hacer es con el dinero capitalista europeo hacer populismo. Ese es el problema. Y es decir, bueno, aquí viene, ya veremos quién lo paga, lo va a pagar aquí el que va a ser presidente de la COE, lo vas a tener jodido, que tiene 18 años. Sí, porque al final es el que va a saber qué pasa con las pensiones. ¿Qué pasa? Claro, a mí sí me preocupa qué va a pasar con mis hijos. Bueno, es que es mi obligación, es nuestra obligación. Y por tanto, yo creo que sí tenemos esa responsabilidad y el gobierno sí tiene esa responsabilidad. Rápido, por favor. Sí, rápido. Presidente Garamendi, muchas gracias por su intervención. Y bueno, yo le quería preguntar, las empresas, ¿cómo pueden ayudar al entorno rural referente al teletrabajo? Hemos ganado, digamos, el teletrabajo, digamos que hay 2 o 3 días o 1 que es fuera de, digamos, de la empresa, en el domicilio. Y bueno, yo le llamo teletrabajo real, o sea, que sea 5 días fuera de la empresa. O sea, yo creo que en muchas empresas eso se ha demostrado que es posible y eso beneficiaría mucho al mundo rural. Es decir, si yo vivo en Madrid, pues me gustaría poder vender mi piso de Madrid y irme a vivir a mi pueblo, que es Babón de Esgueva, que antes llegó a tener, bueno, en sus buenos tiempos 700 habitantes y ahora tiene 30. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa en ese sentido para ayudar en el teletrabajo, para ayudar a repoblar los pueblos? Gracias. Bien, bueno, primero Paco, que acaba de llegar al fondo. Aquí está Paco Rosell, que acaba de llegar. Bienvenido, Paco. A ver, vamos a ver. Las empresas trabajamos, generamos empleo y tal, pero para ganar. Las empresas tienen que tener beneficios, si no tienen beneficios no invierten. Pero es verdad que si hay un ecosistema razonable y planteado, generas un espacio donde realmente se pueden conseguir cosas. Por lo tanto, las empresas no van a hacer nada, vamos a decirlo, para decir voy a tu pueblo. No, pero sí es verdad que depende cómo se genere ese espacio, la gente va a ir a tu pueblo. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, el teletrabajo está ahí, hemos avanzado muchísimo, pues prácticamente 8 años con respecto a lo que podía haber. También quiero aclarar, porque todo el mundo se le llena la boca, el teletrabajo es para lo que es, Y las grandes empresas, lo que están diciendo es yo quiero a mi gente en casa. Este señor que preside esta empresa dice yo quiero a mi gente en casa. ¿Por qué? Porque, mira, las relaciones, no sé, vais a estar con 2 periodistas de primerísima división. Las redacciones, un señor que ha sido director del Mundo, la redacción de un periódico por la tele, yo creo que la redacción es viva. Es decir, por supuesto, en momentos dados sí, hay momentos de un día a otro. Por tanto, yo creo que, pero es verdad que hay un espacio y hay espacios para que haya teletrabajo. Bien. Pero para eso hace falta también otro tema muy importante, porque nosotros estamos viendo también lo que se llaman los nómadas digitales. Tenemos capacidad, España es un país espectacular. Espectacular también no para que venga gente de Madrid, como decías, para que gente venga de Alemania, para que venga, es decir, lo que son todas las plataformas, lo que son eso sí, un sector digital. Bien, pero ¿para eso qué hace falta? Pues mira, te voy a decir, para eso hace falta que, por ejemplo, que en Castilla y León no haya impuesto de sucesiones. Para eso hace falta que en Castilla y León no haya impuesto de patrimonio. Para eso hace falta que un señor diga, me quiero ir a España porque quiero estar, que se vive fenomenal, pero quiero tener los mismos impuestos que pueda tener en otro sitio donde me pueda elegir, porque va a ir.
Y si al lado tiene un campo de golf como hay en Derma y hay no sé qué, va a venir. Van a venir, pero para eso hay que hacerle el espacio para que esa gente venga, porque son gente muy joven. Son gente de 22, 23 a 40 años. Y son gente, también os lo digo, que cuando está negociando, os he dicho antes, faltan 100.000 empleos digitales en España, 25.000 en ciberseguridad. Y es gente que está eligiendo el empleo en estos momentos. Es que la gente que está haciendo ingeniero, en las carreras en tercero ya, las empresas les están fichando. Sí. Esa gente va a elegir, pero para que esa gente quiera venir aquí, lo que tiene que tener es algo que para ellos sea atractivo. Y la gente joven, la juventud, sí está preparada para decir, y me voy a ir a vivir a donde sea, porque habrá gente que le guste ir a vivir a La Rioja, otros a Burgos y muchos a Málaga. Es decir, y cuidado, no estamos hablando solo de españoles, estamos hablando de europeos. Y lo digo porque si un país es la pera para vivir, es España. Es decir, oye, joven, tú... Se aplauda, sí, no hay problema. ¿Tú piensas presentarte a la presidencia de la COE en el próximo mandato o cómo? Yo que lo paso. Porque te deja ahora mismo. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, que vamos camino de las 2 horas. Ha estado muy interesante y le voy a dar que a tu colega, yo siempre tengo un gran respeto por los emprendedores, que te haga la última pregunta. Buenos días, Antonio. Gracias, por supuesto, por estar aquí. Gracias a la organización por... Gracias a la organización. También una cosa, son los gabrilistas, pero por decirle que no a Graciano también. Sí. Pues, bueno, yo quería hacerle una reflexión. Soy un osito de peluche. Venga, adelante, por favor. Quería hacer una reflexión y una petición, ambas cosas. Referente al pacto de rentas, yo tengo la impresión, como pequeño empresario, que una vez más la sociedad ha ido muy por delante del gobierno. Tengamos en cuenta, y usted mismamente nos confirma los datos, que el pacto de renta en realidad ya se está dando en la sociedad, en cuanto a que es incuestionable, cualquier empresario lo sabe, que los márgenes empresariales han caído muy enérgicamente en los últimos 6 meses, y también, usted mismo nos ha dado los datos, las subidas salariales están muy por debajo de la inflación. Es cierto que podemos tener declaraciones más o menos fuertes, como las que tenemos últimamente, que pretenden una compensación a IPC, pero quiero pensar que en la mesa de negociación real, pues a veces tengamos el sentido común más técnico que el real. La realidad es la que es. La realidad es que los salarios no están subiendo en esa línea, ni muchísimo menos. De hecho, creo que los convenios que tienen compensación a IPC son una minoría muy minoritaria en España. Son el 30% ahora. En cualquier caso, lo que es cierto es que el pacto en cierta manera se está dando en la sociedad. Por lo tanto, a veces, solamente como comentario, a veces es mejor no tocar las cosas, ¿no? Entonces, a la vez la demanda está cayendo, es incuestionable también, por lo tanto los precios se van corrigiendo. De ahí usted mismo recordaba cómo está bajando ya los metales y está bajando la energía. Solamente una reflexión, en el sentido de que a veces es mejor dejar a la economía que haga su propio trabajo, que en este momento lo está haciendo. Por último, una petición. Nosotros somos una pequeña patronal aquí de una zona rural. Este curso continuamente se ocupa de las cuestiones rurales. Mira, yo creo que en este momento la sociedad, el gobierno, en colaboración con las empresas, se ha ocupado de grandes desigualdades, de grandes problemas, bien por razones raciales, por razones de género, incluso nos han querido meter en cuestiones puramente ajenas. Pero a día de hoy, que todas esas políticas de empoderación han funcionado y están justificadas, insisto, con una gran colaboración por parte de la empresa. A día de hoy, yo considero que la gran desigualdad que existe en España es entre la zona rural y la zona urbana. Otras grandes desigualdades se han ido superando, pero esta desigualdad ha sido todo lo contrario. Cada vez se va agrandando más. En ese aspecto, yo he hecho de menos quizás un posicionamiento más enérgico por parte de la COE, incluso un grupo de trabajo específico, para poder empoderar a las empresas, en general, que están en las zonas rurales. Porque la zona rural sin empresa tiende a acelerar enérgicamente su muerte. ¿Qué manera principalmente tiene de ponderarse una empresa? Obviamente, cuando tienes un beneficio fiscal a través del impuesto de sociedades y otros impuestos, y cuando tienes un beneficio en la línea de las cotizaciones de la seguridad social. Simplemente lo dejo como una petición. Gracias. Bueno, a ver, la economía fluye
de la manera que fluye, y fluye en todos los países y en el mundo. Es decir, no porque protejamos o hagamos proteccionismo va a funcionar. Tenemos que ver cuáles son los espacios para que de forma natural crezcan. Yo creo que tenemos que ser conscientes de algo también. Hablamos de Europa, ¿no? Europa es el 7% de la población mundial, llegará al 11-12% del PIB y tiene más del 50% del gasto social del mundo. Eso tengámoslo presente, es decir, que no estamos simplemente un dato. Eso significa que tenemos que ver cómo de una forma activa ponemos la economía, nos ponemos todos en marcha. Tenemos ahora, yo creo que lo haremos en septiembre, estamos trabajando en el tema de lo que es el tema de la despoblación. CECALE personalmente está trabajando un montón en este asunto. Pero yo creo, también lo digo, pero tenemos que ver cómo entre todos levantamos el espacio, pero yo estoy viendo, también lo digo, perdonadme, pero igual me meto en un lío, pero estoy viendo mucho localismo. Y eso tampoco es bueno, porque si lo vas a tener aquí, nos lo van a traer también en otro punto y en otro punto. Entonces hay que ver soluciones globales para que todo el mundo arranque, ¿no? Pero efectivamente la España rural yo creo que tiene mucho futuro, lo tiene, pero hay que ver cómo se gestiona. Y he dado antes alguna clave, es decir, porque también puede ir cambiando el modelo económico. Por ejemplo, decía Graciano, si es verdad, o sea, sí es fundamental. Hablamos siempre del AVE, pero mucho más importante en estos momentos es que las redes digitales funcionen. Es decir, porque ahí hay espacios y luego yo creo que hay muchos espacios para empezar también a trabajar otras cosas, porque la mecanización, porque la robotización realmente también va a hacer mucho, y está ahí, y viene también el mundo industrial. Por tanto, eso es algo donde los espacios, donde los empleos van a variar, y por eso, vamos a poner el broche, ¿no? Es tan importante también la labor que se hace aquí, ¿no?, los gabrielistas, en esta casa, ¿no?, que es precisamente el gestionar esa formación profesional, que es clave en España precisamente para que todo el mundo tenga capacidades para poder tirar para adelante. Muy bien, gracias. Bueno, hemos estado 2 horas de charla inmensa. Ya le diré a Sánchez Galán que has agradecido mucho el regalo ese. Pasa a Vicente ahora ya. No, Vicente tengo otra para él y para Paco también. Bueno, sobre el tema ese que has dicho que es clave, ahí donde está sentado ahora Antonio, ayer hubo una exministra muy importante y dijo que se comprometió al tema de la fiscalidad en la zona. Tiene un pequeño problema, que están en la oposición. Luego ya veremos. Agradecido, como siempre, está la 4ª vez que ha venido el presidente Garamendi. Agradecido, como siempre. No digo que no te volvamos a llamar. Además pasas con frecuencia por aquí y me ha encantado que le hayas puesto una medalla al presidente de la denominación de origen, que además es una persona no solo cabal y preparadísima para su tema, sino además sencillo y modesto y austero como somos en esta tierra. Dicho eso, propongo, mientras despido al presidente y a su séquito, es decir, a Carmen Alsina, que vayáis a donde tengáis que ir, a tomar un café si queréis, y a las 12 en punto, es decir, en 10 minutos, tenemos a Vicente Vallés, ampliamente conocido, y a Paco Rosell, también ampliamente conocido, que va a ser espectacular seguro, porque son 2 de las personas mejor informadas del país. Gracias. Muy bien.